¿Qué sentido tiene nuestra existencia? ¿Somos libres o estamos determinados por factores ajenos a nosotros? Es una corriente de pensamiento que surge en el siglo XX y que cuestione los fundamentos de la cultura occidental. Representantes del existencialismo afirman que el hombre es ante todo un proyecto, una posibilidad, una búsqueda de sentido existencial. El existencialismo surge en un momento histórico marcado por la crisis y el cambio. 1941. A date which will live in infamy. La ciencia, la religión, la moral, la política y la razón ya no nos ofrecen respuestas satisfactorias ni soluciones efectivas a estos problemas y dilemas del hombre moderno. El existencialismo se opone al racionalismo, al idealismo, al positivismo, al materialismo y a cualquier sistema que pretenda explicar o justificar la realidad de forma abstracta, universal o dogmática, pero eso lo haremos más adelante. Este movimiento filosófico surgió a finales del siglo, pero realmente se hizo popular después de la Segunda Guerra Mundial, en una época en la que muchas personas estaban convencidas de que los valores tradicionales de la civilización occidental había colapsado. Fue entonces cuando el existencialismo comenzó a reflexionar sobre los problemas con la condición humana. Gracias a las obras importantes filósofos franceses, según esta corriente filosófica, lo más importante es intentar darle solución a problemas existenciales. La mirada existencialista, desde la perspectiva de Jean-Paul Sartre, esto representa una forma hipermoderna de mala fe o inautenticidad. Consiste en renunciar a la libertad individual para adoptar la esencia que el algoritmo, los likes o las masas exigen. El reto moderno es usar las herramientas digitales si conviertes en un producto de ellas, manteniendo la propiedad de las propias elecciones. Søren Kierkegaard es el filósofo danés considerado como el padre del existencialismo. Enfocó su pensamiento en la dimensión individual, la fe y la angustia ante las elecciones morales. Friedrich Nietzsche, aunque no lo consideraba existencialista, su crítica a la moral tradicional, la muerte de Dios y su llamado a que el individuo cree en sus propios valores. Jean-Paul Sartre, el máximo exponente del existencialismo francés del siglo XX, su conferencia El existencialismo es un humanismo popularizó la frase la existencia precede a la esencia. Simone de Beauvoir, filósofa y escritora francesa, fundamental no solo para el existencialismo, sino para el feminismo moderno. Albert Camus, escritor filósofo asociado al absurdismo, autor de obras como El extranjero y Mito del Sísifo. Martin Heidegger, filósofo alemán cuyo análisis sobre el humano como Dasein sentó bases ontológicas claves para el movimiento. Estos son varios filósofos relacionados al existencialismo. Existencialismo versus materialismo. ¿En qué se diferencian? El materialismo sostiene que todo lo que existe, incluido el ser humano, o sea, nosotros, podemos explicarnos o se pueden explicar por la materia y los procesos físicos. En otras palabras, somos solamente un conjunto de células y reacciones químicas, terminando ahí la historia. En cambio, el existencialismo se pregunta, sí, tengo un cuerpo físico, pero ¿qué pasa con mi conciencia, con las decisiones que tomo y con la angustia que experimento? Mientras que el materialismo intenta explicar de qué está hecho el ser humano, el existencialismo se interesa por ver cómo vive, qué decisiones toma y qué sentido le da a su existencia. Para el existencialismo, la experiencia personal, la libertad y la responsabilidad son aspectos que no pueden explicarse únicamente desde el punto de la materia. Entonces, el materialismo responde a la pregunta de qué estamos hechos, pero el existencialismo responde a otra muy distinta, que es qué hacemos con la vida que tenemos. La diferencia del existencialismo con el positivismo es que el positivismo exige pruebas científicas y datos medibles. Si no se puede comprobar en un laboratorio, para ellos es puro cuento. El existencialismo abarca justo lo que el laboratorio puede tocar: la libertad, el miedo a la muerte, el vacío existencial y las decisiones morales. El positivismo busca verdades universales y objetivas sobre el mundo exterior. El existencialismo define que las verdades que de verdad importan para vivir son íntimas, subjetivas y caóticas. Existencialismo versus terraplanismo. ¿En qué se diferencian estas dos?
Bueno, el terraplanismo es una creencia que contradice la evidencia científica sobre la forma de la Tierra. En cambio, el existencialismo no es una negación de la realidad física que existe, sino que es una corriente filosófica que reflexiona sobre la libertad, responsabilidad y el sentido de existencia humana. En comparación, mientras que el terraplanismo rechaza el consenso científico sobre un hecho comprobable, el existencialismo plantea muchas preguntas sobre cómo debemos vivir y qué significado damos a nuestra vida. No busca explicar la forma del universo, sino cómo el ser humano enfrenta su propia existencia. Uno de ellos discute la forma de la Tierra y el otro reflexiona sobre el sentido de la existencia. Comparando el Renacimiento con el existencialismo, el Renacimiento tiene una fe ciega y optimista en el ser humano. Creía que éramos casi dioses gracias a la razón, el arte y una naturaleza humana, hermosa y perfecta. Pero el existencialismo heredó ese amor por el ser humano, que le quitó lo iluso. Para el existencialismo no hay tal cosa como una naturaleza humana, bonita, que venga de fábrica. Nacemos sin manual y perdidos en el mundo. No somos obras de arte perfectas, sino seres arrojados a la vida que tienen que construirse a trancas y barrancadas. Existencialismo versus marxismo. Estas dos se diferencian en que el marxismo se centra en su atención a la economía, las clases sociales y cómo las estructuras de la sociedad influyen en la vida de las personas. En cambio, el existencialismo se enfoca en el individuo, su conciencia y su libertad al tomar las decisiones. En comparación, mientras el marxismo explica que nuestras condiciones de vida están fuertemente influenciadas por el sistema económico y social, el existencialismo sostiene que incluso dentro de las limitaciones, cada persona sigue siendo responsable de las decisiones que toma. Para los filósofos como Sartre, aunque en contexto nos condiciona, nunca elimina por completo nuestra libertad de elegir. En pocas palabras, el marxismo se pregunta cómo influye la sociedad en las personas y el existencialismo se pregunta qué hace cada persona con la vida que le toca vivir. A comparación del ateísmo, es que el ateísmo es simplemente la postura de decir Dios no existe. El existencialismo da un paso más allá de esa afirmación. Para el existencialismo ateo, la frase de Dios no tiene un lugar no es solo una opinión sobre la religión, sino el punto de partida de todo. Si no hay un creador que nos dicte qué hacer, nos quedamos completamente huérfanos de reglas cómicas y obligados a hacernos cargo de nuestra propia moral. La existencia precede a la esencia, o sea que llegas al mundo primero, sin ningún propósito o un manual predeterminado, y te vas defendiendo a ti mismo a través de tus decisiones y acciones. No hay un diseño previo, no naces con un destino escrito, una naturaleza fija, como nacer ya siendo malo o bueno, un artista o un fracasado, sin ningún plan divino que te diga exactamente qué debes hacer. El existencialismo no pretende darte todas las respuestas, más bien te invita a hacerte preguntas que quizás nunca te habías planteado, así que te dejamos estas para reflexionar. ¿Cuál es tu propósito en esta vida? Si todo lo que hago será olvidado con el tiempo, ¿qué sentido tiene? ¿Quién soy realmente? Si te ha gustado el video, por favor comenta y compártelo.